Bien, bueno, pues buenos días a los aquí presentes en este pequeño, le hemos titulado un pequeño foro acerca de nuestra historia, de nuestra hermosa historia de México. Fíjense que ha surgido mucho, aprovechando todo esto, incluso mando un saludo a nuestra gente que nos sigue a través de YouTube, insistirles en que compartan, comenten. Podemos tener la oportunidad de tener esa interacción, la tenemos aquí en vivo con nuestro público presente, pero sí nos interesa mucho que los contenidos que les estamos compartiendo realmente les abonen no solamente en conocimiento, sino que también les abonen en un crecimiento personal, espiritual y profesional. Eso que quede claro, los que estamos aquí reunidos pertenecemos a este grupo de oratoria del Grupo Cultural y Deportivo San Bernardo. Cada domingo estamos practicando una cosa importante dentro de la oratoria, es tener conocimientos. Hemos adquirido ese hábito de la lectura, o por lo menos eso estamos trabajando para que entonces sí poderles compartir esos conocimientos. Y el día de hoy queremos abordar en este pequeño foro acerca de historia, hablar de lo que era nuestro querido México antes de la llegada de la conquista española, y por otro lado también saber qué pasaba en el viejo continente, qué se estaba gestando allá en España, qué se estaba pensando, no simplemente por el hecho de conquistar, sino por el hecho de tomar esa antorcha y llevarla a cada uno de los pueblos. Y en este caso a nosotros nos tocó recibir esa antorcha de la conquista. Tengo aquí a mi lado a dos grandes compañeros, conocedores, grandes amigos, que nos van a compartir cada uno de ellos, y vamos a estar haciéndolo cada semana, sus conocimientos y su concepción de todo esto, ¿no? Por un lado, Gesval, y por otro lado, Silvestre. Entonces, arranco prácticamente abordando este tema, y que nuestro amigo Gesval nos platique qué pasaba antes de aquel año de 1521. Adelante, Gesval. Muchas gracias. Un saludo para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en específico en el canal de YouTube. Es muy importante darnos nosotros a la tarea de conocer, de saber en este caso el tema principal, que es hispanidad. Si nosotros buscáramos en un diccionario, la definición que más vamos a encontrar tiene que ver con todas las culturas que hablan lengua española. Bueno, eso significa hispanidad. Tantos temas, tantos libros, tantas conferencias, tantos siglos hablando de la hispanidad, y que solamente termine ahí. Bueno, hispanidad va mucho más allá. Decía Antonio Caponeto que nuestro Señor Jesucristo, antes de su muerte, heredó lo más precioso que tenía. A San Pedro le dio la Iglesia Católica, a San Juan su Santísima Madre, y a Santo Santiago le heredó España. ¿Esto qué significa? Prácticamente hay un libro que se llama Grandeza y Decadencia de España en el siglo XVI. El autor comienza el prólogo y dice: todo pareciera como si desde un principio la conquista, la hispanidad, estuviera en la mente divina. Lógicamente, nosotros sabemos que no se le escapa nada a Dios, pero parece que todo lo hace para llegar a ese punto donde estamos nosotros, hispanidad. Joseph Slarman, en su obra México, Tierra de Volcanes, dice: en algún momento los americanos van a ver la cultura española, toda la historia española, como parte de su cultura. Nosotros como mexicanos debemos ver a España como parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia. José Vasconcelos nos nombra la raza de bronce. Bueno, se mezcla el español, en nuestro caso como mexicanos, se mezcla con el azteca. Pero ¿qué había detrás de los españoles? ¿Qué tantas cosas había pasado? Bueno, la última gran cosa que le había pasado a los españoles fueron entre 700 u 800 años, según el autor, de dominación de los moros, de dominación de los musulmanes. Cuando Cristóbal Colón plantea su plan de llegar más allá del Atlántico, encontrar una tierra, fíjense lo irónico de las cosas, ¿no?
Había dos cosas que tenía que solucionar. Primero, lugar, ubicarse, para dónde tenía que ir. Segundo, las estrellas, para los marinos. Y aquí es donde digo, qué ironía. Ya tenían la brújula, que eso solucionó el primer problema. ¿Ustedes saben quién introdujo la brújula a Europa? Nada más y nada menos que los musulmanes, los moros. Ellos solucionaron el primer problema de la navegación. Ok, fíjense que estaba reflexionando lo que nos platica Jezbal. Wow, qué interesante. Hay una sentencia que dice que aquellos que no conozcan su historia están condenados a repetirla. Hay otra frase que dice que a mayor ignorancia, mayor admiración. Hay que reconocer que en la medida en que nosotros ignoremos nuestra historia, desafortunadamente nos vamos a conformar con cualquier cosa. Yo los invito a los presentes, invito a las personas que nos siguen a través de YouTube, que se den a la tarea de investigar, que se den a la tarea de incursionar más allá y que nos quedemos decir, bueno, pues ¿qué importa eso, no? Pues es lo que heredamos y se acabó. No debe quedar todo ahí. Entonces, la verdad, qué manera de alimentar nuestro conocimiento y nuestro espíritu, y estamos iniciando apenas con este pequeño foro. Voy a pasarle a mi amigo Silvestre que él nos platique del mismo tema que estamos hablando hoy, qué pasaba antes de aquel 1521. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por darme la palabra. Con la idea que Jezbal tomó de la cuestión y plano divino del Creador, exactamente parece que las cosas históricas a nivel mundial, en aquellos tiempos de la formación de España, la toma de Granada, la batalla de Lepanto y todas esas guerras que se dieron en España, solo era la preparación para una verdadera lucha, una verdadera cruzada histórica que va a atravesar el tiempo, la historia, que va a ser el descubrimiento de América, porque no podía haber nación más preparada cultural, religiosa, espiritualmente, como lo iba a hacer España, para traer la doctrina y la cultura a América. Sí se habla de una conquista, la conquista de América. Sí fue, sí se realizó, sí se llevó a cabo, pero de la forma más digna y honorable que puede existir en los tiempos, porque se toma los principios de la conquista y lucha romana, que así tenía que ser. O sea, todo pueblo que lucha y combate tiene derecho a conquistar. Y en este caso fue la Grande España, que viene a realizar una conquista a América. La señora preparada, la señora cultura, la señora de la gran fe. Bien, ¿qué vienen a conquistar? ¿Una nación? Vienen a América y encuentran una nación, un idioma, una institución política, una sociedad establecida. No existía. América o el gran Valle del Nahuatl era una torre de Babel, era un sinnúmero de lenguas, de dialectos, de costumbres, de diferentes principios, de una lucha de clases entre sí mismo interna. El más poderoso sometía al más débil, el que gobernaba un clan, una sociedad o la forma de cacique que tenían en comunidad, no defendía el cacique ni siquiera a sus familiares. No había el principio de defensa, no había una autoridad que pensara en el alimento de su ser que estaba al lado. No era una colonia. Entonces estaba destinada a vagar, a ser destruida, a desaparecer o simplemente a someterse al más poderoso. Y esta era una lucha continua en México, por llamarlo así, hoy en día, México. Porque México no existía a la venida de los españoles, no existía México. Las tierras del norte, salvajes, inhóspitas, no había alimento, no había utensilios. Donde se concentraba la cultura
era en el centro con los aztecas. Entonces fue una conquista donde el conquistador se pone al servicio del conquistado. Bien. Fíjense, gracias Silvestre. Excelentes intervenciones de nuestros compañeros. Y cómo todo esto nos va dando una luz, nos va tratando de encontrar. Ya nos decía Jezbal acerca de la brújula, que te da una orientación. Pero también por otro lado existe el faro, que te da una luz para poder encontrar el camino. Imagínense ustedes, los invito a que se imaginen qué pasaba en aquel México. Cuántas barbaridades, cuántas explotaciones, cuánta esclavitud existía en nuestro país. Y hoy en la actualidad escucho voces que digan o que dicen o que gritan sin conocimiento de causa. ¿Por qué fuimos conquistados? Les tengo una noticia. Este país, este pueblo estaba destinado a ser conquistado y Dios dio la oportunidad de que fuera España. Y hoy me atrevo a decir, gracias Dios. Bien, amigo Jezbal, tenemos la oportunidad de escucharte por segunda ocasión y bueno, síguenos platicando, nos dejaste muy interesados y dirían coloquialmente muy picados. No, fíjese, hay un dato muy interesante. En el año 1000, San Olaf II es el que cruza el océano, el Atlántico, y llega a Groenlandia y funda el catolicismo en Groenlandia. Al pasar los tiempos dicen que le manda una carta al sumo pontífice, en la cual le dice: Santo Padre, durante 80 años no hemos tenido sacerdote. ¿Dónde están? Lo único que tenemos es un corporal donde se ofreció el último sacrificio de la misa y se expone una vez al año. Entonces dice, ¿qué había pasado? ¿A poco se había olvidado el padre de sus hijos espirituales? No. La navegación era muy irregular, causaba muchos problemas y no podían llegar a Groenlandia. 500 años antes, digamos que los marinos pudieron llegar a América, pero todavía no era el tiempo. 500 años después, Cristóbal Colón cruza el océano y llega a América. En los códices nombra que si él haya llegado 4 años antes, hubiera visto la gran masacre que ocurrió en Tenochtitlán. Se estaba haciendo el gran evento de la apertura del Gran Teocalli, que era la piedra donde se sacrificaba a las personas. Y para esta solemnidad hay quien cuenta entre 20 y 80,000 personas que fueron sacrificadas, no sé en cuánto tiempo, pero fue sucesivo, fue un día tras otro. Pero fíjense el dato, no nomás llegaban, los ponían en su piedra y los sacrificaban y ya. No, iban formados los 4 puntos cardinales, sacerdotes meramente ataviados. Entonces, nuestra civilización, si así le podemos llamar, azteca, había llegado a un declive que ya era necesario un cambio. Ya no podía continuar así. Entonces, todo aquello que desde el inicio Dios había preparado, ya ahora sí estaba. Después de haber puesto ya, decimos nosotros como mexicanos, al tiro a los españoles, a ver, tú eres una niña, ya estás grande, ya estás fuerte, ya hice que en tus venas corriera lo mejor que había de la sangre. Los fenicios, los griegos, los latinos, los visigodos, por último los moros, que llevaban, aparte de su barbaridad, lo más sublime de la cultura. Cuando Dios vio, ya estás lista España, ahora sí, a la misión que desde el principio estaba, la conquista. Y en ese momento es cuando la cultura, meramente aquí en América, ya estaba en su declive. O era España lo mejor que había en el mundo, o era cualquier otro país que, si lo quisiéramos comparar, sin ser ofensivos, no le llega ni a los talones a lo que en aquel tiempo representaba España. Wow, fíjate que, Jezbal, gracias. Cuando nos estás platicando a todos los que estamos aquí, y nos damos cuenta
que la conquista de España a nuestro país no fue un acto improvisado, no fue un acto casual, fue un acto, fíjense qué interesante, la conquista fue en el año de 1521. 10 años tuvieron que pasar para que este pueblo tuviera por lo menos la dignidad de la purificación, para que 10 años después, y estamos en diciembre, estamos ahorita justo a unos días de celebrar la primera aparición de nuestra Santísima Madre. Lo voy a decir así y espero no se escuche fuerte en internet, porque los católicos sí tenemos madre. Y la tenemos bien representada y nos sentimos bien orgullosos. Y gracias Jezbal, por irnos llevando de la mano en este acontecer. Les recuerdo que vamos a tener diferentes foros para que le vayamos dando mayor interés a todo esto. Y bueno, estoy también ansioso de escuchar el comentario y la opinión de nuestro buen amigo Silvestre. Gracias. Efectivamente, después de un tiempo de establecer una cultura, los aztecas, que era lo más avanzado al centro de México, no todo era gloria. Sí había canales, sí había abastecimiento de agua, alguna forma de siembra y muchos adelantos, ¿por qué no reconocerlo? No todo era tragedia, no todo era cuestión grotesca. Pero eso no quita que en algún tiempo muy próximo, los aztecas, conjunto con todo el pueblo de alrededor, empezaran a desaparecer. Este dato nos lo da porque se encuentran rastros de cultura en Panamá, en Honduras, en Nicaragua, que ya habían asistido en México. ¿Por qué tuvieron que emigrar? ¿Por qué emigraron esos pueblos en caravanas o en grupos nómadas hacia el sur? Porque era insoportable la forma de gobierno que se estaba teniendo en México con la cultura náhuatl. O sea, que esta civilización iba en retroceso y no faltaba una invasión, no era necesaria una invasión para que México quedara destruido o volviera otra vez a los principios muy antiguos, muy primitivos. El sacrificio, como lo comenta compañero Jezbal, algunos autores dicen 20,000, otros 40,000, otros 80,000, otros 100,000 sacrificios que se realizaban o se realizaron en las pirámides, la del sol, la de la luna, en ofrecimiento a su Dios. Y eran ríos de sangre que corrían desde el gran Teocalli o piedra del sacrificio a los 4 puntos cardinales con la piedra de obsidiana, donde el sacrificado pues se le ataba a pies y manos, se extendía, dejaban descubierto el pecho y con la piedra de obsidiana el sacerdote lo introducía sacándole el corazón y aún latiente, veces hasta lo lamía, chupaba su sangre que aún brotaba y la escupía o rociaba sobre la gente de alrededor, según la dignidad que estaba cerca del que hacía el sacrificio. Las otras partes o miembros del cuerpo del sacrificado eran arrojadas según a la dignidad social o clases, la pierna, el muslo y diferentes miembros del cuerpo, porque éramos o eran antropomorfos, eran caníbales, acto de canibalismo, se comían entre sí. En la lucha se hacían los cautivos, pero unos eran preparados para la guerra, pero la mayoría no eran para la guerra, eran para comerse durante el año. No todos los grupos practicaban lo mismo, pero en diferentes lugares sí se practicaba esa acción. Entonces, ¿cuánto podía durar nuestra civilización? Cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo y de esperar. Entonces, gracias a la venida y descubrimiento, hemos logrado, ahora sí, una real civilización. Wow, fíjate que ahorita que narra Silvestre, esos sacrificios humanos, esas crueldades, nosotros al estarlo escuchando, tal vez nuestra imaginación pueda ir muy lejos. Nada comparado
con aquel sufrimiento, con aquel tormento en que ellos vivían, y solo ponernos a pensar un poquito que para conocer tu historia o para conocer qué es lo que sucedía en aquellos tiempos, nada se va a comparar realmente con aquello que era una realidad. Todo lo demás es ficción, todo lo demás es imaginación, y cómo realmente estaba en juego no solamente la vida y los sacrificios de las personas, sino también el destino de nuestro país, del que hoy somos orgullosos. Por lo menos a título personal debo decirlo, sí soy orgulloso. Y por supuesto, a palabras que mencionaba Jezbal, del gran José Vasconcelos, donde hablaba de esa raza de bronce, de esa raza cósmica, de la fusión de los indígenas, de los aztecas con los españoles. Y esto, amigos y amigas, es solamente una pequeña probadita de los foros que vamos a tener cada semana. Yo los invito, tanto a los que están aquí presentes como a los que nos siguen a través de nuestro canal, reiterarles que compartan, que comenten, para que todo esto se vaya extendiendo cada vez más. Yo los invito a que realmente nos demos a la tarea de seguir investigando lo que Jezbal y Silvestre muy amablemente y muy atinadamente nos han compartido. Yo les agradezco sinceramente toda su atención, y bueno, esto es solamente el comienzo. Imagínense lo que viene. Bueno, pues aquí los vamos a esperar. Ahora sí, como decían anteriormente, aquellos comerciales, misma hora, mismo canal. Muchas gracias y que Dios los bendiga.